Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace un par de días, las poderosísimas Águilas jugaron contra los Tigres, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes lo vieron. Y quedaron empatados. Y ahí los comentaristas estaban hablando sobre pues los dos equipos muy buenos que son, bla, bla, bla. Y estaban diciendo, bueno, ¿quién ganará la final este domingo? ¿Quién ganará la final? ¿Quién es mejor equipo? Y hablaban del factor X, le decían, aquel factor que diferenciaba a jugadores, que diferenciaba a equipos. Ese factor o esa característica que creo que todos sabemos, los que hemos visto fútbol, saben el dicho, México jugó como nunca y perdió como siempre. Se lo saben, ¿verdad? Y hay este tipo de equipos que parece que están derrotados. México le va ganando a estos equipos, a una Alemania, a un Francia, y México está jugando como nunca y va perdiendo Francia o Alemania, pero hay un no sé qué, un factor que diferencia a estos equipos que terminan despertando y terminan saliendo victoriosos. Y estaban hablando de la América y de Tigres y estaban diciendo, bueno, ¿quién será mejor equipo? Bueno, esta final se verá quién tendrá ese factor X. Sabes, estaba viendo esa entrevista, esos comentarios, y estaba pensando en este capítulo y no es muy diferente a lo que Pablo está diciendo. Pablo nos va a hablar de la diferencia de aquel factor X que separa a aquellos cristianos que son derrotados por el pecado, que viven por el pecado, y algunos de ellos se muestran incrédulos porque son capaces de vencer el pecado, y otros cristianos que salen victoriosos del pecado, que afrontan tentación, que sucumben a esa tentación, sin embargo, son capaces de salir victoriosos. Y Pablo nos va a hablar de esas diferencias en el cristiano. Y Pablo nos va a hablar que el cristiano que vence al pecado sabe que tiene un nuevo estado, tiene un nuevo Señor y tiene una nueva relación. Aquel cristiano que es capaz de vencer el pecado tiene un nuevo estado, tiene un nuevo Señor y tiene una nueva relación. Es el cristiano que vive en estas realidades, que comprende estas verdades. Y lo que Pablo va a decir en el capítulo 6 se da en un contexto, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas? David hablaba de los beneficios que nos da el Evangelio en Romanos 5 y dice que tenemos paz con Dios y entonces tenemos gozo en nuestras aflicciones. No dice que tenemos gozo por nuestras aflicciones, no somos masoquistas. Nos dice que tenemos gozo en nuestras aflicciones. Que tenemos gozo a pesar de nuestras aflicciones, vivimos nuestras aflicciones con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios y Dios nos da una esperanza y sus promesas se mantienen firmes a pesar de lo que vivimos en un lunes, en un martes, en un miércoles. Nuestro gozo no está anclado en lo que dice la cuarta, en lo que dice el PAN, en lo que dice Morena. Nuestro gozo está anclado en las promesas de Dios y por eso nuestro gozo está firme. ¿Te acuerdas? Después Jared hablaba del segundo Adán, que por medio de Adán entró el pecado, después Cristo es el segundo Adán. Cristo termina resolviendo absolutamente todo lo que nosotros rompimos. Y ahora fíjate algo que Pablo está hablando y está preparándose para las preguntas que se van a venir de su evangelio. En Romanos capítulo 5, versículo 20, Pablo les dice a los romanos en cuanto a la ley, intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Versículo 21, y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justicia y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, el evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo en Cristo a pesar de nosotros para su gloria. Hizo todo a pesar de nosotros. Nosotros no contribuimos en nada, absolutamente nada para ser aceptados por Dios. ¿Te acuerdas que ese es el evangelio? El evangelio no son instrucciones. El evangelio no son tips, el evangelio es el anunciamiento de lo que Dios hizo en Cristo a pesar de nosotros. Y nosotros llegamos a Cristo como pordioseros, miserables en nuestro pecado. El evangelio no es que tú por tus propias fuerzas y tus propios esfuerzos te limpias para después llegar a Dios y que te perdone. Ese no es el evangelio. El evangelio es la declaración de que eres justo a pesar de que estás atorado en pecado y vives en pecado y eres pecado. El evangelio entonces es la declaración de que Dios te ama a pesar de lo que eres. Y entonces recordamos lo que Pablo dice, entonces que Dios muestra su amor para con nosotros en que nos amó aun cuando éramos pecadores, aun cuando somos pecadores. Eso es lo que dice en capítulo 5, en cuanto a la ley, intervino para que aumentara el pecado. Pon atención, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación. Y ahora entonces se viene una pregunta que Pablo está preparado para responder. Si soy aceptado incondicionalmente, sin condiciones, si soy aceptado totalmente a pesar de lo que soy, y Dios ha pagado en Cristo por mis pecados pasados, presentes, futuros, que es la verdad del evangelio, si eso es cierto, entonces, ¿por qué obedecer? Si el amor del Padre está anclado en las promesas de Cristo y el amor del Padre se mantiene incondicional y firme a pesar de lo que soy y a pesar de lo que haga, si el evangelio es cierto y entonces toda la ira del castigo del Padre cayó en Cristo y Cristo pagó por todos mis pecados, y Dios el Padre jamás va a estar enojado conmigo porque Cristo recibió todo el castigo. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué obedecer? ¿Por qué obedecer si soy aceptado por Dios y amado por Dios? Y Pablo va a hablar en el capítulo 6 de la solución a este mal entendimiento. Y hablamos de un antinomianismo y un libertinaje. Un antinomianismo es aquella idea que entonces nosotros no debemos de obedecer a Dios porque vivimos en gracia.
Antinomianismo se opone a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces afirma que el cristiano no debe de obedecer a Dios ni estar sujeto a los mandamientos de Dios porque es aceptado a pesar de lo que es. Entonces, sin importar lo que haga, es amado y es aceptado por Dios. Esa es una falacia teológica que ha sido condenada desde el principio de la iglesia. Y en el otro extremo está el legalismo. El antinomianismo dice que soy perdonado en Cristo y puedo hacer todo lo que quiera. El legalismo dice que para ser perdonado en Cristo debo de hacer X o Y. El legalismo entonces afirma que para ser perdonado y amado en Cristo debo de ir a la iglesia, debo de diezmar, debo de dejar de hacer esto y debo de dejar de hacer lo otro. Y vivo en un constante miedo, inseguridad del amor de Dios porque sé muy dentro de mí que no hago lo que debo de hacer y que jamás seré capaz de llegar al estándar de santidad que Dios demanda. Date cuenta que en estos dos extremos el evangelio se muestra como bastante débil y estéril. Cuando digo que puedo hacer de todo porque soy amado, el evangelio es incapaz de dar frutos de santidad y obediencia. Es un evangelio débil. Cuando digo que debo de hacer esto o el otro para ser amado por Dios, el evangelio es demasiado débil porque no es capaz de solucionar mi problema más grande, que es mi corazón y mi estado pecaminoso y mi mente pecaminosa, mi constante deseo de ir en contra de Dios. Pero Pablo en el capítulo 6 va a hablar de forma clara y nos va a decir la razón entonces por la cual el cristiano vence el pecado. Fíjate, en el primer punto dijimos que entonces el cristiano vive tres realidades, tres verdades. Tenemos una nueva relación, tenemos un nuevo Señor y tenemos un nuevo estado. Ve conmigo al primer punto, tenemos un nuevo estado, vivimos en un nuevo estado. Versículo 1 al 2, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Date cuenta cómo responde lo que había dicho en el versículo 20 del capítulo 5. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el evangelio. Pablo lo afirma. Pero ahora se está anticipando a un mal entendimiento de lo que ha dicho. Y en el versículo 1 pregunta, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, de ninguna manera, no es posible, ni Dios lo quiera. Diríamos nosotros que la boca se te haga chicharrón. Es imposible de ninguna manera. En el versículo 3, Pablo habla de que somos bautizados con Cristo. Y en nuestro bautizo estamos unidos con Cristo. Somos uno con Cristo. Y somos uno en la muerte de Cristo. Versículo 4, por tanto, mediante el bautizo fuimos sepultados con Él en su muerte. Versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya. Versículo 8, ahora bien, si hemos muerto con Cristo. Somos bautizados con Cristo, somos unidos con Cristo en su muerte, somos unidos en su resurrección. Versículo 4, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Versículo 5, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Versículo 8, confiamos en que también viviremos con Él. Pablo nos está diciendo de ninguna manera. Porque el cristiano ha sido unido con Cristo. Y entonces el bautizo del creyente es más que un mero simbolismo. Es más que una mera tradición. Es más que un mero requisito para ser parte de la iglesia. El bautizo refleja una realidad que a pesar de que el cristiano lo sienta, gracias a Dios que las promesas y las realidades de Dios se mantienen firmes a pesar de lo que nosotros sintamos o sepamos o confesemos o creamos. Pablo está diciendo que de ninguna manera, porque estamos unidos con Cristo en nuestra muerte, no solo en nuestra muerte, sino en nuestra resurrección, simbolizamos delante de todos que hemos muerto. Hemos muerto a nuestra vieja vida, hemos resucitado con Cristo. Fíjate, la implicación de Pablo, versículo 2, es que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él?
Si en verdad has muerto al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo en el pecado? Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Date cuenta de esto. Fíjate lo que dice, nuestra vieja naturaleza. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, murió con Cristo. Murió con un propósito, pon atención, versículo 6, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Nuestra vieja naturaleza, nuestros deseos, nuestros antiguos deseos, nuestras antiguas afecciones, nuestros antiguos valores, nuestras antiguas prioridades, nuestros antiguos sueños se murieron con Cristo. Cristo nos mostró algo muchísimo mejor. Nos mostró algo que nos va a dar más gozo, que nos satisface aún más. Y entonces fuimos sepultados con Cristo y nuestro viejo yo, nuestros viejos valores, nuestros viejos sueños, nuestras viejas prioridades se murieron con Cristo. ¿Para qué? Con un propósito, para que nuestro cuerpo pecaminoso, en otras palabras, nuestro cuerpo controlado por el pecado, perdiera su poder. Date cuenta entonces que el cuerpo que estaba controlándome por el pecado ya no tiene poder. Porque mi viejo yo, mi viejo corazón ha muerto. No tengo las mismas prioridades, los mismos deseos, las mismas convicciones. Lo que me satisfacía antes me dejó de satisfacer ahora. He probado algo mejor. Hay una historia de San Agustín antes de que fuera San. Agustín vino de una familia, solo su mamá era creyente, su papá lo dejó. Él creció con una adicción al sexo. Se confiesa que era un depravado, que vivía sin Dios y no quería acercarse a Dios. Un día conoció a Dios. Dios lo quebrantó, se aferró a Dios, Dios lo transformó. Un día iba caminando en la calle. Agustín era conocido en la ciudad porque tenía muchas novias, visitaba muchas novias. Iba un día por la ciudad y una de ellas, la más bonita, y la que aparentemente estaba más atraída a Agustín, se acerca con él y le dice: Agustín, soy yo. Agustín seguía caminando. Agustín, ¿no me vas a ver? ¿No me reconoces? Agustín se voltea y dice: sí, te reconozco, eres Patricia, pero yo ya no soy Agustín. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo. Hemos muerto. Nuestro viejo yo ha sido sepultado con Cristo. Ya no tengo los mismos anhelos que tenía antes. ¿Sabes? Los anhelos que tenía antes era hacer lo más rico que fuera posible. Mis anhelos han cambiado radicalmente. Tienen que cambiar radicalmente porque Cristo me ha dicho que no solo de pan vivirá el hombre. Que es más afortunado aquel que vende todas sus riquezas para comprar esa perla de gran precio. Me ha mostrado algo muchísimo mejor que mis sueños mediocres. Mi viejo yo ha sido sepultado con Cristo. Mis deseos, mis afecciones, mis prioridades, mis valores, mis sueños se han ido con Cristo, se han muerto junto con Cristo y con Cristo he resucitado. Y tengo nuevos deseos, nuevos valores, nuevas metas. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, de modo que ya no fuéramos controlados por el pecado. Versículo 9, Versículo 9, habla que la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús. Si la muerte no tiene dominio sobre Jesús, porque Jesús ha sido resucitado y nosotros hemos resucitado junto con Él, entonces la muerte no tiene dominio sobre nosotros. El poder del pecado no tiene dominio sobre nosotros. ¿Sabías que vamos a resucitar con Cristo? Sí lo sabías, ¿verdad? ¿Lo crees? ¿Sabías que a pesar de que lo creas o no, es una realidad que va a acontecer? ¿Sabías de lo que sientes el lunes en la mañana? Lo que Cristo ha prometido es una realidad y somos vencedores de la muerte. La muerte no tiene dominio sobre nosotros. Y el pecado no tiene dominio sobre nosotros tampoco, a pesar de lo que sientas,
Sabes, estaba manejando entre semana, estaba escuchando la radio y hay un comercial, no sé si lo has escuchado, nefasto el comercial, cada vez que lo escucho me da tanta tristeza, es de un motel. Y entonces viene la voz de la chica del motel y dice, la mejor forma de soportar la tentación es rindiéndote a ella. Sabes, esa es una mentira. El cristiano no vive bajo el poder del pecado. El cristiano verdaderamente puede decir no. Esa es una realidad del pecado a pesar de lo que sientas. A pesar de lo que te han dicho, el cristiano puede decir no. Porque el cristiano ha muerto y ha resucitado con Cristo. Hemos muerto con Cristo. El dominio del pecado se ha muerto con nosotros. Hemos resucitado con Cristo. Versículo 10, tenemos vida, vivimos para Dios. Versículo 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios, nuestro corazón vivificado una vez más, resucitado, hablando. Fíjate lo que no significa. No significa que el cristiano ya no peca. ¿Me estás escuchando? Lo que no significa es que el cristiano ya no peca. Lo que no significa es que el cristiano vive en un estado de perfección, aislado de cada tentación. Lo que significa es que el cristiano vive y lucha con su pecado y con su tentación y a veces sucumbimos a nuestra tentación, ¿no es cierto? Dejemos de pretender, hermanos. A veces sucumbimos a nuestra tentación, pero la realidad es que tropezamos, sí, somos derribados nunca. Tropezamos, sí, derribados nunca. Ya no somos controlados por el pecado. Versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Si fuera cierto que el cristiano fuera capaz de no pecar, lo que dice Pablo aquí es bastante redundante. ¿Por qué nos está animando a no pecar si el cristiano está ya más allá del pecado? Es una realidad del cristiano, ¿no es cierto? Luchamos con el pecado. Por eso Pablo nos dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, que el pecado tome control de su cuerpo. Versículo 13, no ofrezcan sus miembros al pecado, más bien ofrézcanse a Dios. Lo que no significa es que el cristiano no peca. Lo que no significa que el cristiano puede pecar sin problema. Versículo 14, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tropezamos, nos dolemos, lloramos, confesamos, nos arrepentimos y nos levantamos. ¿Sabes? Hace algún tiempo te dije que para el cristiano que verdaderamente entiende el evangelio, su pecado lo acerca más a Cristo. Y tal vez para ustedes es confuso, ¿cómo crees? Es una herejía. Aguanta, escúchame. Si en verdad entiendes que eres amado a pesar de lo que eres, incondicionalmente, luchas con el pecado, sucumbes a la tentación y sabes que jamás fuiste aceptado por tus méritos. Porque ese es el evangelio. Sabes que no te necesitas limpiar para después acercarte a Dios. Sabes que no puedes limpiarte. Sabes que lo único que te puede limpiar es Cristo. Sabes que lo único que te puede restaurar es Cristo. Sabes que lo único que te puede fortalecer una vez más es Cristo. Y en tu caída dependes aún más de Dios. Aprecias más la gracia de Dios. Aprecias más su bondad. Te acercas más con Él en desesperación. Que te restaure, que te limpie, que te fortalezca. Te sientes más amado por Dios. ¿No es cierto que aquella persona que entiende el evangelio se acerca a Cristo en su pecado? Es cierto. Si te alejas de Dios en tu pecado, es que todavía confías en tus recursos, en tus esfuerzos. Lo que no significa es que podemos pecar sin pecado. Hace algún tiempo escuché una ilustración de Martin Lloyd-Jones. No sé si lo has escuchado, un predicador inglés. Y me pareció muy buena. Y a partir de ahí creo que es una de las mejores formas de expresar lo que Pablo está diciendo en esto. ¿Te acuerdas que la Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial terminó el 9 de mayo de 1945. Fue cuando se derrocó a Hitler, invadieron Alemania, las fuerzas aliadas, ¿te acuerdas? Bueno, no estuviste ahí, pero lo leíste. Tomaron Alemania, derrocaron a Hitler, desbarataron toda la unión de Japón y todo, declararon victoria. La guerra se terminó. Fíjate, el 9 de mayo de 1945. Pero ¿sabías que batallas continuaron hasta el 2 de septiembre de 1945? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Por lo menos 4 meses de batallas, de sangre derramada, de balas, de explosiones, después de que se había declarado la victoria. ¿Sabes? Cristo ha declarado la victoria sobre el pecado. Nosotros hemos muerto al pecado y se nos ha anunciado que resucitaremos con Cristo, ¿no es cierto? Y aún así hay batallas en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Aún así a veces sucumbimos a esas batallas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que no vamos a ser derrotados ni controlados por ese pecado. Que la victoria ha sido declarada, que nos levantamos, nos arrepentimos, confesamos, nos involucramos con la iglesia, nos acercamos a Cristo. ¿Por qué? Porque no somos controlados por nuestro pecado, porque hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Pablo entonces nos dice que el cristiano vence al pecado porque tenemos un nuevo estado. Estamos muertos al pecado, estamos resucitados con Cristo. Pablo dice entonces que vencemos el pecado porque tenemos un nuevo Señor. Versículo 15, entonces ¿qué? La misma pregunta, ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la gracia? Perdón. Pues entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que la boca se les haga chicharrón. Versículo 17. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Date cuenta cómo lo describe. Eran esclavos del pecado. ¿No te parece que esto es bastante contracultural? Les digo, a mis amigos cuando les hablo de que soy cristiano, sienten pena por mí. Porque piensan que el cristianismo me oprime. Piensan que la religión es tan opresiva, que me limita mi libertad, que no me deja hacer lo que quiero. Y cuando me acuerdo en la universidad, cuando les decía que era cristiano, casi me decían, lo siento. ¿Sabes? Esa es la idea que se tiene de la religión, del cristianismo. El cristiano es una persona controlada por la religión, por el pastor. El cristiano no puede hacer lo que quiera. ¿Sabes? El cristianismo tiene otra idea de la libertad. Pablo está diciendo que somos esclavos del pecado sin Cristo, que no podemos hacer otra cosa más que pecar. Que somos controlados por nuestras concupiscencias, por lo que deseamos, por lo que queremos hacer, que no tenemos dominio propio, que no tenemos razón alguna para no hacer lo que queremos en este momento, que no podemos hacer otra cosa sino pecar. Sin embargo, Pablo dice que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido liberados. Fíjate, el versículo 18, habiendo sido liberados por el pecado. El versículo 17 te explica cómo. Porque ya nos hemos sometido de corazón, en otras palabras, hemos creído de corazón a la enseñanza, al evangelio que les fue transmitido. El evangelio tocó nuestro corazón. Obedecimos al evangelio no porque alguien nos tenía que decir, porque venimos a la iglesia siguiendo algo, no, porque el evangelio tocó nuestro corazón, nos mostró lo que éramos, nos mostró la bondad de Dios, nos hemos sometido de corazón. Dice entonces que hemos sido liberados del poder del pecado. Versículo 18 dice, son ustedes esclavos ahora de la justicia. En otras palabras, fuimos liberados para otro Señor. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y fuimos rescatados por otro Señor. En otras palabras, no se nos dio una libertad en un limbo. No se nos dejó sin un propósito, sin una dirección. No se nos dejó a que nosotros fuéramos nuestros propios señores.
Fuimos rescatados por un Señor. Hubo un Señor que costeó todos los gastos de esa guerra. Ese Señor consiguió su propósito, rescató a ese pueblo y ahora ese pueblo le pertenece a ese Señor. ¿Acaso no saben ustedes, versículo 16, que cuando se entregan a alguien a obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? En otras palabras, tienes dos opciones. O obedeces al pecado y te vuelves siervo del pecado. Obedeces al Señor y te vuelves siervo de ese Señor. Fíjate, una autora, Rebecca Manley, lo que dice: lo que nos controla es nuestro Señor. La persona que busca el poder está controlada por el poder. La persona que busca la aceptación de las personas está controlada por la aceptación. No nos controlamos nosotros mismos. Estamos controlados por el Señor de nuestras vidas. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Qué es lo que hace que te levantes en la mañana? ¿Qué es lo que hace que estés dispuesto a soportar 8 o 10 horas laborales? Ese es tu Señor. ¿Qué es lo que piensas cuando te vas a acostar? ¿Qué es lo que piensas que te hace enojado? Cuando alguien está amenazando a ese Señor de tu vida, te está amenazando a dejarlo, a olvidarte de eso, y te hace ansioso, te hace enojado. ¿Qué es lo que te preocupa cuando aparece la posibilidad de que tengas que vivir sin ese Señor? ¿Qué es lo que te lleva a esa ansiedad, ese enojo, esta frustración? A esa cosa estás sirviendo. Para algunos de nosotros es estabilidad económica, para algunos de nosotros es comodidad, para algunos de nosotros es amor, para algunos de nosotros es riqueza, para algunos de nosotros es cumplir nuestros deseos sexuales. ¿Qué es? ¿Qué es lo que lleva a mi vida? Lo que hace que tome las decisiones que tome. Lo que hace que organice las prioridades de mi vida como las organizo. Si alguien me pidiera que dejara a ese Señor y reacciono con ira, con enojo, con tristeza, Dios me está mostrando que ese Señor me está controlando. Te voy a confesar algo. Hace unas semanas se me ocurrió comprar un videojuego y me piqué jugando el videojuego. Y sabes, me vi organizando mi día para tener más tiempo para jugar ese videojuego. Y ¿sabes lo que pasa? Y me di cuenta que cuando algo en mi vida amenazaba con robar ese tiempo para jugar ese videojuego, me enojaba, me frustraba. Antes tenía tiempo para acostar a mis hijos, teníamos un devocional, orar con ellos, cantar su canción. Y me vi apresurando eso. Ya, acuéstate, ya, sí, adiós, sí. Y frustrado porque no se apuraban. Porque sabía que mi tiempo se iba. ¿Sabes? Me vi tomando tiempo que no debí de haber tomado porque tenía responsabilidades para crear más tiempo para eso. Te lo confieso, se volvió mi Señor. Hace una semana le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esto se volvió mi Señor, no lo quiero más. Le digo a Dios, ayúdame porque no puedo. Y sabes, no fue fácil. Y te soy sincero, no es que no quiera jugar eso. Te confieso, no es que no lo quiera hacer. Pero me doy cuenta de lo que me controla, cómo me controló, el tiempo que estaba mis prioridades, mi corazón, y me vi reflejado en algo que no quería. Lo que nos controla es nuestro Señor. La persona que busca el poder está controlada por el poder. La persona que busca aceptación está controlada por la aceptación. ¿Para qué estás haciendo tiempo? ¿Cómo estás poniendo lo más importante en tu vida? ¿Para qué estás creando espacio? ¿Para qué estás invirtiendo? Eso es tu Señor. Pablo nos dice, ¿no saben ustedes que se entregan a alguien para obedecerlo? Son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea para el pecado, ya sea para la justicia. Versículo 16, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia.
Fíjate el versículo 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosa que ahora los avergüenza y que conducen a la muerte. Yo me pongo a pensar así y te invito a pensar así en lo que ha tomado control en tu vida. Yo me di a este hobby, a este señor. Y sabe los frutos que estaba cosechando en mi vida. Estaba cosechando frustración. Estaba cosechando una relación distante con mis hijos. Estaba cosechando bastante o constante ansiedad. Porque quería crear más tiempo, no era suficiente. Me entregué a ese Señor y coseché cosas que no valían nada a la pena. Nada. Pablo dice que nos entregamos a la muerte y cosechamos muerte. Eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenza y que conducen a la muerte. Pablo habla de esta muerte, de este deterioro, de esta decadencia. No solo espiritual, moral, te diría económica, mental, espiritual. Y eso va dirigiendo nuestras acciones y esto va haciendo nuestro carácter. Y me pongo a pensar de aquellos pecados que salen a la luz públicos, de aquel pastor que de pronto hizo esta tontería, ¿no? Y sale al público. ¿Se acuerdan del pastor que habíamos platicado anteriormente que tiene una página donde era transvesti, lo que sea? Y me pongo a pensar, híjole, ¿qué habrá movido a esta persona a hacer algo así? ¿Sabes? El Señor de su vida empezó a tomar más control. Y no es que de un día para otro sales y te declaras transvesti, ¿no? Es el Señor que empieza a tomar áreas de tu vida. Eres tú que te rindes cada vez más a ese Señor. Eres tú que cosechas muerte y vergüenza y aún así quieres más de ese Señor. Pensamos que aquellos pecados espectaculares somos incapaces de cometerlos porque no pensamos que haríamos algo así. Pero hermano, te aseguro que aquellas personas que ahorita están ahí públicos en las noticias o lo que sea, jamás se levantaron esa mañana queriendo avergonzar a su familia o a su iglesia o ser descalificados, jamás. Fue algo que tomó el control de sus vidas. No se dieron cuenta que el pecado tiene consecuencias más graves que están dispuestos a afrontar. Fíjate, un autor alguna vez dijo: cuida tus pensamientos, se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras, se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones, se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos, se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, se convierte en tu destino. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo un destino de muerte y decadencia espiritual, económica, mental, familiar, moral? Porque no controlamos ni siquiera nuestros pensamientos. Cuida tus pensamientos, se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras, se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones, se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos, se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, se convierte en tu destino. Hermano, ¿estarás dejando un legado de muerte? ¿Estarás dejando un legado de muerte en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo? Personas que están controladas por el éxito, por el amor, por el placer. Pero ahora, versículo 22, han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Si vas a servir a alguien, sirve a alguien para el cual cosechas algo de beneficio, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Sabes, no quiero ser un hombre adicto a videojuegos, ansioso por tener más tiempo. Sabes, le dije a mi esposa: quiero tener más tiempo para leer más libros cristianos, para orar más, para platicar contigo más. Quiero ser ese tipo de hombre. No quiero ser un niñote. No quiero llegar a mis 50 años, te lo juro, jugando esas cosas. Quiero leer más libros. Quiero hablar de cosas que valen la pena. Quiero cultivar mi corazón. Pablo me convenció que necesito prepararme para la vida eterna, que necesito cosechar frutos para la vida eterna, que necesito ser controlado por un Señor
que me lleve a la vida eterna. Quiero ser un hombre que viva en santidad, en gozo, en paz, siempre con una oración que edifique a las personas, siempre generoso con mi tiempo porque se lo doy a Dios. No quiero pelear por mi tiempo, por estar en mis hobbies, no quiero eso. Y lo hice por mucho tiempo y es una tontería. Es un señor, es un tirano que siempre me dejó ansioso, que siempre me dejó enojado, que siempre me dejó con menos tiempo, con una culpa. Y fíjate cómo nos alejamos con el pecado, versículo 19. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Versículo 13, lo mismo. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. En otras palabras, ¿cómo es que nos alejamos del pecado? Acercándonos a Dios. ¿Cómo es que te alejas del pecado? Acércate a Dios. ¿Cómo es que dejas de presentar tus miembros para el pecado? Preséntalos a Dios. En otras palabras, hermano, no esperes a que dejes de pecar para venir a la iglesia. ¿Sabes? En ese proceso de que dejes de pecar y te acercas a Dios, acércate a la iglesia y acércate a Dios. Porque no hay santidad, no hay madurez, no hay crecimiento sin Dios en la iglesia. No te esperes a dejar de pecar. No vas a poder dejar de pecar. Ofrécele tu cuerpo al pecado. ¿Quieres alejarte del pecado? Acércate a Dios. ¿Quieres dejar de ofrecerle tu cuerpo al pecado? Ofréceselo a Dios. Déjame terminar con esto. Entonces, si queremos vencer el pecado, debemos darnos cuenta que tenemos un nuevo estado. Estamos muertos al pecado. Tenemos un nuevo Señor. Déjame terminar con esta última. Tenemos una nueva relación. Déjame tomar los primeros 7 versículos del capítulo 7, porque Pablo sigue hablando de lo mismo. Y en esta ocasión Pablo nos va a decir que vencemos al pecado porque nos divorciamos del pecado y nos casamos con Dios, porque estamos muertos al pecado. En el versículo 1, fíjate lo que dice el capítulo 7. Hermanos, hablo como quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? En el versículo 2 y en el 3 habla del pacto matrimonial, cómo alguien está libre del pacto matrimonial cuando la persona muere, ¿te acuerdas? Entonces yo estoy bajo el pacto matrimonial mientras mi esposa esté viva. Cuando yo me muera, mi esposa entonces está libre del pacto matrimonial. Es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo nos está diciendo, bueno, así como esto sucede en la vida real en el matrimonio, dense cuenta que ustedes han muerto con Cristo, han muerto al pecado y ahora entonces están casados con Dios. Tenemos una nueva relación. Ya el pecado no es de nuestra familia. Ya el pecado no tiene ninguna relación sentimental con nosotros. Ahora le pertenecemos a Cristo porque Cristo está casado con nosotros. Nos morimos al pecado, entonces nos casamos con Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Versículo 5 entonces habla de que ya no somos fieles al pecado porque no le pertenecemos al pecado. Ya no estamos casados con el pecado. Versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. ¿Te das cuenta? Ya no damos fruto para el pecado, no le pertenecemos al pecado, hemos muerto al pecado. Nos hemos casado con Cristo, le pertenecemos a Él y entonces daremos frutos para Él. Somos fieles a Él. Versículo 6, ahora al morir a los que nos tenían atados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Se ha muerto nuestro compromiso con nuestro antiguo esposo. Ya se murió, no estamos bajo ese pacto matrimonial, nos hemos casado con Cristo. Estamos muertos al pecado. Nos hemos casado con Cristo y ahora fíjate, Pablo habla de esta relación íntima que tenemos con Cristo. Habla de la fidelidad que le debemos a nuestro esposo. Y quiero que te pongas a pensar de todo lo que afecta un matrimonio, la vida que afecta un matrimonio. Ponte a pensar que de un cierto sentido, el matrimonio es una rendición de tu libertad.
ya no puedes decidir qué hacer lo que quieres. No puedes. Digo, si quieres seguir casado, tienes que platicarlo. Y los dos tienen que estar de acuerdo, ¿no es cierto? Ya no tienes el dinero para ti solo. Tienes que compartirlo, tienes que compartir tu tiempo, tienes que compartir tu espacio, tus recursos. ¿No es cierto? El matrimonio afecta toda tu vida y lo haces con gozo porque le perteneces a esa persona y esa persona te pertenece, ¿cierto? Ahora, es una pérdida de libertad. Pierdes tu libertad, pierdes tu autonomía, la pierdes. Pero te hago una pregunta, ¿lo haces con gusto o a regañadientes? Si eres un buen esposo o una buena esposa, si amas a esa persona, te diría, por supuesto que lo haces. No te cuesta absolutamente. No te cuesta, lo haces con gozo, porque amas a esa persona. Y Pablo compara esta relación que tenemos con Cristo y nos dice, ¿por qué no vivimos en pecado? ¿Por qué hemos perdido nuestra libertad para nuestro esposo, para Cristo? Y entonces lo obedecemos y hacemos espacio para Él y lo honramos y le damos nuestras vidas, no a regañadientes, sino porque lo amamos, porque nos ha amado. ¿Por qué no vivimos en pecado? Porque hemos muerto al pecado y vivimos con Cristo. Porque el pecado no tiene poder con nosotros. A pesar de lo que sientas, puedes verdaderamente decirle no al pecado. ¿Te acuerdas el versículo que Pablo nos dice? No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para darnos la salida juntamente con la tentación. A pesar de lo que sientas, hermano, decirle no al pecado es posible porque has muerto. Es una realidad en tu vida. Tan real que has resucitado y vas a resucitar con Cristo en vida nueva. Tan real es que has muerto al pecado y el pecado no tiene control sobre ti. ¿Por qué no vivimos en pecado? Porque nuestro estado es diferente. Muertos al pecado, vivos para Dios. ¿Por qué no vivimos en pecado? ¿Por qué no somos derrotados por el pecado? Porque tenemos un nuevo Señor. No somos controlados por el pecado. ¿Por qué no vivimos en pecado? Porque le pertenecemos a Cristo. Tenemos una nueva relación. Y en esta nueva relación tenemos un lugar para amor, para compañía, para aceptación. Amamos no por miedo, obedecemos no por miedo, sino por amor. Fíjate, San Agustín dice alguna vez, los malvados obedecen por miedo, los hijos de Dios obedecen por amor. Los malvados obedecen por miedo, los hijos de Dios obedecen por amor. Es lo que Pablo nos dice en el versículo 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya su aceptación no es condicionada a obediencia, sino tienen aceptación incondicional bajo la gracia. Les ha mostrado que ese Señor es más amoroso que cualquier otro Señor que pudieran amar. ¿Cómo no lo van a amar? ¿Cómo van a vivir en pecado cuando no lo tienen que hacer? ¿Cómo van a estar cosechando frutos de muerte cuando no tienen necesidad de hacerlo? ¿Sabías que México era imperio español, verdad? ¿Qué harías si llegara un español aquí a Jalapa, a Nova? ¿Y qué harías que doblara mi rodilla ante ese español? Como antes estábamos requeridos a hacerlo. No éramos soberanos. Los españoles eran mejores que nosotros, eran soberanos sobre este territorio. ¿Te acuerdas? México se independizó, sí sabías, ¿no? Ahora México no le debe nada a España. ¿Qué harías si vieras a un mexicano rindiéndose ante un español? No tendría sentido, ¿cierto? Tiene sentido cuando un cristiano se rinde ante el pecado, cuando sabe que le va a traer muerte, dolor, culpa, cuando tiene un mejor Señor que le promete mejores frutos. Déjame terminar con esta cita. Bryan Chapell dice, deberíamos deleitarnos en el deleite de Dios, de deleitarnos en lo que Él le deleita a Dios. La mera conformidad exterior con la ley no es lo que Dios requiere. La persona que hace lo que Dios dice con un corazón resentido y con una obediencia a regañadientes no lleva la marca del verdadero hijo de luz. El corazón renovado por el Espíritu desea agradar a Dios. Está ansioso por descubrir lo que Él desea y está motivado por la sensación de agradar a Dios.
Como un marido está ansioso por agradar a su esposa, como una esposa está ansiosa por agradar a su esposo. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Es un fruto natural de la gracia. No significa que no pecamos, hermanos, escúchenme bien. Sin embargo, peleamos con ese pecado, nos arrepentimos, confesamos, oramos y nos acercamos a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Mi Dios, te ruego que tú seas con nosotros. Padre, te necesitamos tanto. Ayúdanos a confiar en tus promesas, Señor, acercarnos a ti, aunque sabemos que no lo merecemos, mi Dios, por los méritos de Cristo, porque solo en ti hay restauración, hay consuelo, hay perdón. Padre, ayúdanos a dolernos cada vez más de nuestro pecado, a levantarnos, a confesarte como nuestro Señor, a confesar nuestro pecado y a buscar gracia en ti. Mi Dios, no nos dejes vivir en pecado, te lo ruego, no dejes que nuestro corazón esté controlado por el pecado. Mi Dios, te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.